Buenas hermanos, ¿cómo andan? Cuando suelo preparar un estudio o algo, ya sea un sermón o un examen, un ensayo o algo, a veces me compro un energizante, más cuando son trabajos muy forzosos que tengo que hacer y de seguido algunos. Me compro un energizante, principalmente para motivarme a estudiar. Además que luego, claro, cumple la función de darme energía el energizante, ¿no? Pero más para motivarme, para también como que tener una obligación. Gasté tanta plata, ahora no me voy a quedar divagando así. No, vamos a estudiar hoy. Todo en este día tengo que cumplir hasta este punto y hacer todo esto. No sé si me entienden. Y bueno, y las demás veces apenas me hago café también. No preciso comprar un energizante. Me hago café y con eso ya alcanza. O un mate cocido o cocido, ¿sí? Que es poner yerba y hervir y con agua, ¿no? Y también Antes incluso lo que hacía era agarrar maca peruana que se compraba ahí cuando estaba cerca de Brasil, compraba en Brasil, y lo mezclaba con avena, con chocolate, con café, y con leche, con azúcar, y quedaba una bomba mismo. Sí, sí, no sé si sospecha, ¿no? Con todos esos ingredientes queda una bomba. Pero ahora yo no hago más eso, ahora me hago café o compro energizante. Me motiva. Hermano, el Evangelio es lo que nos motiva para hacer todo en la vida cristiana. El Evangelio es lo único que nos motiva para hacer las cosas correctas. De otra manera, lo que nos va a motivar va a ser a otra cosa que no sea lo bueno. Si nos queremos motivar para, por ejemplo, ir a la iglesia solo por la disciplina de Dios, estamos enfocándonos no en el Evangelio, sino en la ley, sino en el temor, en el que yo debo hacer algo por mis propias fuerzas. Eso, en un cierto sentido, la motivación del temor está bien, pero debe estar dependiendo de la motivación del Evangelio. Nada nos puede motivar independientemente del Evangelio de una manera correcta. Nada nos puede motivar bien. Pues, si por obligación vamos a la iglesia o por temor a la disciplina solamente, estaremos pecando, pues estaremos teniendo una imagen errada de Dios que nos quiere motivar de gracia para hacer todas las cosas en la vida cristiana. Pues el perfecto amor echa fuera el temor, dice 1 de Juan 4. De manera que si uno quiere motivarse solamente por el temor, está sacando del lado una verdad fundamental y principal, que es que Dios te hace hacer todas las cosas porque Cristo hizo todas las cosas perfectamente. Lo consumó en la cruz. Por eso vos podés hacer, porque Cristo lo hizo por vos. Y vos lo hiciste en Él, para que eso se te transmita ahora. Y vos, al saber eso, te motiva. Yo puedo porque Cristo lo hizo. E inclusive las obligaciones, las disciplinas, solo funcionan con el Evangelio. Les explico. Yo no puedo disciplinar a alguien diciéndole, hace esto o te va a ir re mal. No, yo le tengo que decir, hace esto, porque si no haces esto, principalmente estás ignorando la gracia de Dios. Estás ignorando que Cristo te da todo para hacer. Y estás ignorando el pasaje de 2 de Corintios que dice, no hagan en vano la gracia de Dios, no tomen en vano la gracia de Dios. Estás ignorando el Evangelio y por eso vas a estar haciendo todo mal y va a venir la disciplina.
pues estás yendo contra Dios principalmente, contra el Dios de toda gracia. Cosa horrenda es caer en manos de un Dios vivo, descuidar una salvación tan grande. Por eso todo lo que nosotros debemos hacer y ocuparnos aquí es en lo que respecta a nuestra salvación, que está en conformidad con la salvación de Dios. Pero nosotros nos ocupamos en ese contexto de la salvación y hacemos todo en el contexto de la gracia salvadora de Cristo. Y nos ocupamos en eso, para apropiarnos de eso, para hacer todas las cosas, teniendo en cuenta que si no lo hacemos, vienen las disciplinas. ¿Por qué no estamos ocupándonos en la salvación que es de gracia? Teniendo en cuenta que al fin y al cabo es Él que produce el querer en nosotros y el hacer, como dice Filipenses 2, versículo 13. Ahí estaremos ignorando cuando no estamos ocupando nuestra salvación, cuando estamos desobedeciendo a Dios, principalmente al desobedecer, ignorando su gracia. Ahí estamos haciendo todo mal y ahí principalmente por eso recibimos las disciplinas, porque al fin y al cabo también estamos ignorando que Él es el que produce todo en nosotros, como dice ahí el pasaje. Y la palabra produce en griego es energeo, que es, como ustedes ven, energía. Él es el que nos produce la energía para poder ocuparnos nosotros en todos los asuntos de la vida en el contexto de la salvación, de lo que Cristo hizo. Y Dios es el que nosotros producen esa energía para ocuparnos en todo en el contexto de la salvación. Dios es el que produce inclusive la fe de apropiarse de la obra de Cristo para tener fuerzas. Dios es el que produce todo, el querer en nosotros. Dios es el que nos da energía para querer hacer lo bueno, para motivarnos a hacer lo bueno. Al ver nosotros también, pues somos responsables y por eso nos ocupamos al ver el Evangelio. Dios es el que produce el querer y el hacer y luego lo hacemos, obramos de hecho. Dios es el que en nosotros nos muestra todos los datos, todos los hechos buenos y nos da el querer y nos hace inclinar la voluntad de decir, sí, esto voy a hacer y lo hago. Y te produce todo y te inclina la voluntad para que vos tomes una decisión firme porque crees que esa es la verdad y tomas la decisión, es esto y lo voy a hacer y lo haces. Dios es el que hace todo en vos. Dios es el que llega a lo más profundo de tu persona, que en el Nuevo Testamento eso equivale a que Dios llega a tu corazón, a lo más profundo y de ahí te hace hacer todas las cosas. Dios es el que ilumina los ojos de nuestros corazones, como dice Efesios 1:18. Y Pablo ora para que nosotros seamos iluminados cada vez más para ver las cosas espirituales, la salvación que nos fue dada, la esperanza de nuestra vocación que tenemos, las riquezas de la gloria de la herencia de nosotros, el poder, supereminente poder que actúa en nosotros. Dios nos hace ver eso con todos nuestras facultades, por decirlo, nos hace ver, apreciar y nos hace apropiarnos de eso para que eso nos haga producir el hacer en nuestras vidas. Somos ricos para gastar, somos ricos en Cristo y Dios nos hace saber para gastar esas riquezas espirituales. Dios es el que produce, Dios es el que nos motiva, mostrándonos el motivo, el catalizador por excelencia que es el Evangelio. Dios nos muestra el tesoro que nos motiva para nosotros agarrar ese tesoro y gastar ese tesoro. Dios es el que produce el querer y usa el catalizador que es el Evangelio, que son sus riquezas de la gloria en los cielos. Y eso es lo que nos hace actuar. El ver la faz de Jesucristo, la gloria de Cristo. Y eso nos
transforma a nosotros y nos transforma en nuestro interior para hacernos actuar también como Cristo. Dios usa el catalizador principal, que es Cristo, el Evangelio, lo que Él hizo por nosotros. Y así nos motiva, hermanos. Dios usa el Evangelio como el motivador principal. Y luego los motivadores, digamos, secundarios son útiles para hacernos llevar al motivador principal. Por ejemplo, la disciplina. Disciplina, lo principal que te dice es: estás ignorando a Cristo, el Dios de la gracia que te salvó y te lleva ya de vuelta. Y también usa las recompensas. Dios motiva también por las recompensas. En Colosenses al final motiva que uno obedezca los amos para que sea recompensado por Dios. Pues nosotros al fin y al cabo no servimos al hombre, sino a Dios principalmente, para que recibamos recompensa. Algo así dice Colosenses. Dios usa esos motivantes secundarios, pero principalmente para llevarnos al motivante principal, que es experimentar en Cristo todo lo que Él hizo por nosotros. Ese es el regalo principal. El ver las riquezas de Cristo en el Evangelio. A Cristo se lo ve en sus actos. Y qué más acto maravilloso a nuestro favor es el que Él muriera en la cruz para darnos toda su vida por nosotros. Qué acto más maravilloso es que Él desde antes de la fundación del mundo se propuso a salvarnos. Así vemos su gracia en nosotros, vemos su verdad, su amor, su poder, vemos toda su gloria, los atributos más impresionantes se ve en el contexto redentor que desde Génesis a Apocalipsis, ahí se permea toda la gloria de Cristo. Hermanos, en contexto de redentor se ve todo. Efesios de tapa a tapa te muestra el contexto redentor, que Cristo vino para salvar a su pueblo. Ya eran elegidos ellos para experimentar esa salvación, y ahora Pablo ora para que seamos iluminados para entender más eso. Dios vino para que veamos a Cristo y crezcamos a semejanza de Él. Vino para rescatar a su novia, para hacerla santa y sin mancha. Qué grande es este misterio de esta unión de Cristo con la iglesia. Luego dice que Cristo se sacrificó por nosotros. Qué grande es esto. Qué gran amor se ve en Cristo, que supera todo entendimiento. ¿Acaso esto no te llena de gozo, no te motiva? El amor de Cristo nos constriñe, dice también, para que no vivamos para nosotros mismos, sino para aquel que murió por nosotros y resucitó. El amor de Cristo nos llega hacia lo más profundo de nosotros y también nos da esperanza. Romanos 5 dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu en nuestros corazones. ¿Acaso esto no es el motivante principal? Si no lo es, perdóname, hermano o hermana o quien sea que me estés viendo, estás en una religión equivocada o estás en un catolicismo maquillado de protestantismo, o estás en otra religión que no es el cristianismo, pues el cristianismo se caracteriza por la gracia de Dios y no por las obras. Hay que tener cuidado, porque puede haber muchos que actúan como protestantes yendo a la iglesia, pero en sus corazones están actuando como un religioso más. Entonces pregúntate, ¿qué es lo que te motiva? Pues si el Evangelio no te está motivando, un red flag, como se dice, una bandera roja ahí, hay que tener cuidado.
Nosotros debemos ejercer cada vez más eso en nuestras vidas. Ocuparnos más en nuestra salvación, con temor y temblor, al experimentar más ese gran evangelio en nuestra vida. O si no, viene todas las disciplinas de Dios. Pues nosotros deshonramos a Dios cuando pisoteamos a Cristo y su obra en la cruz. Pero Pablo decía, yo no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Estás desechando la gracia de Dios, hermano? Porque Pablo no lo hacía. Es más, él sabía que en todo lugar que él iba, él se presentaba no con su sabiduría humana, sino con la sinceridad y con la gracia de Dios, como dice Corintios. Por la gracia, con la gracia y en la gracia él se manifestaba a todos, no con sabiduría carnal, humana. Él lo hacía todo por la gracia. De tal manera que luego también dijo que si he trabajado más que los otros apóstoles, no fui yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo estaba empapado de la gracia de Dios. Y los otros apóstoles también. Juan mencionaba la fe en Cristo, la gloria de Cristo, la gracia, lleno de verdad. Pedro, gracia y paz sean multiplicados. Creced en la gracia, en la verdad, creced en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo demás debe girar en torno a la obra de Cristo, al Evangelio. Todo lo demás. La ley inclusive debe girar alrededor del sol de la gracia de Dios. Todos los demás deben andar en el compás que genera ese, digamos, director que es el Evangelio, que es Cristo en el Evangelio, quien marca los tiempos, los momentos donde otros motivos te van a hacer volver a Él de vuelta. Cristo, el Evangelio, es el sol que va a usar todo lo demás para atraerte hacia Él con una gravedad evangélica. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en mente. Dios va a usar todo para que vayas, te arrodilles al Evangelio y va a usar todos los medios, disciplinas, recompensa, todo tipo de circunstancias aún de la providencia de Dios que te ponga en tu camino, problemas, pruebas, cosas buenas, etcétera. Todo tiene que hacerte llevar a Cristo, a su Evangelio, a que clames y dependas de Cristo por medio de lo que Él hizo en la cruz, para que le des gloria a Él y no a ti mismo. Este es tu motivante principal, hermano. Que este sea tu motivante principal. Que vos descubras cada vez más esto en tu vida y encuentres más facetas de ese diamante que es rico, que es Cristo, que tiene infinitas facetas de riquezas para abundar, indagar, descubrir, hermanos, como aquí dice, discovery, acá. Eso es, hermano, lo que tenés que entender para no equivocarte, para no vivir una vida religiosa nomás y para poder seguir en este proceso de santificación, pero que no es una carga, sino que al contrario, es algo maravilloso este proceso de santificación. Es la dádiva de Dios, es el regalo de Dios y no la paga del pecado que es la muerte. Al contrario, esto no es ni una paga, porque si fuera una paga, la vida eterna, entonces la vida eterna nosotros nos mereceríamos por nuestra obediencia justa a Dios, pero no, en este caso no pasa como
que la paga del pecado que nosotros cometemos como consecuencia es la muerte, sino que no es una paga lo que nosotros merecemos para ir al cielo, sino que es una dádiva. Lo que hacemos aquí en Cristo para recibir luego allí las recompensas, la vida eterna, todo. Es una dádiva. Pues la paga del pecado es la muerte. La paga de tu pecado aquí en la vida, si no te convertías, era la muerte. Mas la dádiva de Dios en Cristo Jesús, que te salvó y que te hace vivir aquí con el fruto de la santificación, como un poquito antes lo dijo, la dádiva de Cristo Jesús, en Cristo Jesús, es vida eterna. Toda nuestra vida aquí es un regalo, es una gracia. Si no entiendes esto, estás gravitando mal en un planeta ficticio, donde la gravedad está dirigida por un director muy aclamado por muchos, el ego, el yo personal. Y muchos cristianos a veces quieren volver a ese sistema viejo. Los de Galacia querían volver y Pablo decía, no quieran volver a esos rudimentos. No se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Estad firmes en la gracia de Dios. Estate firme en la gracia de Dios, en la libertad, que es la libertad que Cristo te hizo libre. Y esa es una gracia. Que tengan un buen día en Cristo Jesús.